¿Alguien sabe lo que es el lepra? ¿El lepra? ¿No? ¿Nadie sabe lo que es el lepra? Ok. ¿Alguien alguna vez le ha salido alguna enfermedad en la piel así como de que te da mucha comezón, algo así? ¿Te has dado cuenta cómo se pone tu piel de repente cuando empieza a ser irritada? Cuando de repente a lo mejor te fuiste a un balneario, a alguien le gusta ir a un balneario donde hay muchos hongos y te metes y de repente puedes salir con una infección ahí en la piel, así media fea. Y bueno, ¿has visto a lo mejor de repente, si yo mejor que sí lo has vivido, cuando a lo mejor se te irrita una parte de tu piel? Y quiero hablar precisamente de eso, queremos hablar precisamente de esta parte. La verdad es que yo sé que nuestro pastor también ya nos ha dado una enseñanza, aparte de lo que es el lepra, de lo que ha estado constituido por Dios en la palabra. Pero el día de hoy hay algo que yo, por parte de Dios, te lo quiero poner, te lo quiero mostrar. Y el tema del día de hoy se llama Señor, si quieres. Señor, si quieres. Le iba a poner, lo iba a llamar al título como si quieres puedes, pero sí iba a escuchar así como querer es poder y tú tienes el control y el poder está en ti, bla, 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 ¿no? Y no me quiero referir a esa parte. El día de hoy lo que el Señor nos trae, el título es Señor, si quieres, y está basado en el versículo de Lucas 5 del 12 al 16. Y si tú traes tu Biblia, me gustaría que te fueras a esa parte, ese extracto de tu Biblia, Lucas 5, 12, 16, donde, bueno, todos sabemos que el Evangelio de Lucas, no sé si la otra vez lo compartí, es un evangelio el cual es el más extenso. A mí me llama mucho la atención este evangelio porque es escrito precisamente por Lucas. Lucas es llamado doctor en aquel tiempo. Bueno, así lo nombraba Pablo como doctor. Y Lucas, cuando empieza su evangelio, cuando lo escribe, él escribe su evangelio, Lucas, y escribe también el libro de los Hechos. Y ambos libros, cuando los comienza con la palabra y le dice que este libro va para, ya se me olvidó el nombre, para Teófilo. En ese tiempo, bueno, el nombre de Teófilo es muy amado por Dios. Se presume que Lucas escribe esta parte de Teófilo, este libro va para Teófilo o manda el saludo así, porque se refería a la iglesia. No podía mandar un saludo abierto a la iglesia dado que estaban en persecución, y Lucas hace toda una investigación. Lucas no conoce a Jesús de manera personal. Lucas no conoce, no camina junto con los 12 apóstoles ni nada de eso. Lucas se convierte mucho después de que Jesús viene, y a mí me llama la atención porque el evangelio de Lucas, lo decía, es el más extenso, pero es también el que está mejor narrado. Y a mí me encanta porque nos habla de que da un informe, hay una investigación que él hace exacta. Inclusive hay algunos escritores que afirman que Lucas se entrevistó con María para que le conociera. Si tú te das cuenta, es el único que narra lo que la madre de Jesús sintió cuando estuvo embarazada y todo lo que vive. A mí la neta me parece extraordinario. Y esta parte, este extracto de la Biblia que vamos a leer, habla sobre un leproso. A mí me maravilla porque Lucas habla de este cuate junto con Mateo a este leproso aparece, casi bien despectivo yo, ahora este leproso, ¿no? Este cuate aparece solamente en Mateo y en Marcos, pero también Lucas lo pone aquí en el evangelio, y esto realmente se lee tan rápido. O sea, tú de repente te vas así, y de repente sucedió con un leproso, se acercó a Jesús, y de repente Jesús lo curó y dice, está sano, y no sé, y ya. ¿No? Y ya y ya. Y no nos detenemos así como que a analizar el cuadro, a imaginarte así la escena, así de repente así imaginarte cómo estaba a lo mejor Jesús, el escenario que estaba alrededor, no lo sé. Y la verdad, vamos a empezar a leerlo antes de que yo siga con mi super choro y me alargue más de una hora. Les prometo no alargarme tanto. Neta. Si me alargo tanto, póngame ahí una tarjetita. Dice Lucas 5, 12, 16. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra.
La lepra es una enfermedad, obviamente, en la piel. Ahorita vamos a ver toda la definición de lo que es lepra. El cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Les parece si oramos juntos, por favor? ¿Sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque realmente nos parece increíble, Señor, que este tiempo que tú has apartado, estos minutos que tú has apartado, ya lo tenías tú predestinado, Señor, para encontrarte con nosotros, Señor. Gracias te doy, mi Señor, porque la palabra que el día de hoy pones en nuestra mesa como alimento a nuestro espíritu, a nuestro corazón, sé que va a ser de abundante fruto en nuestras vidas. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y el día de hoy, si tenemos alguna preocupación, alguna distracción, Señor, la ponemos en ti, Señor. Queremos el día de hoy enfocarnos en ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos hable. Te lo rogamos, que tú seas el que nos hable, que no sea Luis el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve, el que nos enseñe, el que nos ministre, Señor, lo que tú nos quieres dar el día de hoy. Gracias, Padre, como siempre te damos a ti toda la honra, toda la gloria, Señor, y te decimos, Señor, que aquí estamos. Danos oídos para oír, ojos para ver y labios para pronunciar tu evangelio. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Y por qué no le das un aplauso fuerte, fuerte a Jesús? Y estaba Jesús con este encuentro con este cuate que tenía lepra. El lepra, que déjame decirte algo. Hay algo extraordinario que a mí me llama mucho la atención. Es que tú y yo a veces no nos cae el 20 de que necesitamos a Jesús de una manera súper extremadamente grande. Muy grande. A veces para ti, para mí es así como que Jesús, y escuchamos su nombre, escuchamos mensajes, escuchamos prédicas, escuchamos sermones, pero realmente no atendemos y no reconocemos lo que este individuo reconoce en Jesús. Déjame decirte algo, en ese tiempo el lepra por eso les preguntaba, ¿alguien sabe lo que es el lepra? Porque en ese tiempo el lepra, esa enfermedad de lepra, que era una enfermedad de la piel que afectaba a las mucosas, afectaba al sistema nervioso, afectaba todo completamente, era una enfermedad que era constituida como un pecado. O sea, una persona llena de lepra era una persona que para los ojos de los fariseos, o para los ojos de la ley, era una persona pecadora, una persona que estaba excluida. Y vamos a ver por qué. Porque es que estos cuates que tenían lepra no se podían acercar a la gente. Porque estos cuates que tenían una enfermedad en la piel no podían acercarse a los demás. Incluso narran los historiadores que algunos de ellos, cuando entraban al pueblo, tenían que ir anunciando su enfermedad para que la gente no se acercara. ¿Por qué? Porque era una enfermedad contagiosa, sumamente contagiosa. Es una enfermedad infecciosa. Y por eso a mí me llama la atención cómo Lucas escribe sobre Jesús y cómo es que este cuate reconoce a Jesús. ¿Cómo es? Aquí va el punto número 1. ¿Cómo es que tú ves a Jesús? ¿Cómo es que tú encuentras paz? ¿Cómo es que tú puedes encontrar sanación? ¿Cómo es que tú puedes encontrar limpieza en tu interior? A través de ver la presencia de Jesús. A veces para ti, para mí y para los jóvenes es muy X. Y pensamos que Jesús es una religión y pensamos que Jesús es un conjunto de normas, de reglas que tenemos que cumplir. Y lo vemos tan pero tan cotidiano y no nos adentramos a la presencia realmente que este cuate estaba viviendo. Al ver a Jesús
Jesús. Por eso dice la palabra en el versículo 12, dice, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces fíjate, la definición de lepra, ahí te la puse, hay dos cosas. El Antiguo Testamento, recordamos que viene de hebreo, y el Nuevo Testamento viene del griego. La palabra lepra en hebreo significa, bueno, lo voy a pronunciar, pero no sé si esté bien pronunciado, no sé hebreo. Es sarat, se deriva del ordinario del SR, que es ser, que significa ser castigado por Dios. Es decir, la lepra en hebreo significaba castigo por Dios, significaba azote, golpe, castigo nuevamente. Eso era la definición de lepra en el hebreo: azote, golpe y castigo. La definición del griego es leprae, que significa escama y procede del verbo lepein o lepein, no sé cómo se pronuncia, que puede traducirse como pelar. Es una escamación en la piel. Entonces, también te lo puse ahí. Vamos a ver las características de la enfermedad de lepra. No estamos en una plática de medicina ni nada de eso, ¿ok? Características de lepra: causa lesiones en la piel, afecta el sistema nervioso, hay pérdida de la sensibilidad en la piel. Si tú tienes lepra, no puedes llegar a sentir quizás el fuego porque ya perdiste la sensibilidad en la piel, y hay debilidad en los músculos. Eso es lo que causa el lepra, eso es lo que causa esta enfermedad. Entonces, fíjate bien, en Lucas 17, 11, 14, en el mismo evangelio narran cómo había 10 leprosos. De esto hasta hay conferencia en YouTube por nuestro pastor, nos lo dio por parte de Dios. Hay 10 leprosos, 10 cuates que fíjate cómo es la narrativa del versículo. Dice en Lucas 17, 11 al 14, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres ¿10 hombres qué? ¿10 hombres qué? Leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Se pararon de dónde? ¿Desde dónde? De lejos. Fíjate bien, hay una comparación. Quiero que pongas atención en esto, por favor. El leproso número 1 que estamos hablando se le acerca a Jesús sabiendo que no se podía acercar. Porque estos 10 cuates lo ven desde lejos, porque estaba en la ley que no se podían acercar a nadie. Era una enfermedad infecciosa, era algo impuro. Si alguien se acercaba a tocar a un leproso, era algo impuro. Y por eso continúa diciendo este versículo. Dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y ok, me regreso nuevamente al otro cuate, al primer cuate que estábamos viendo. Y hay algo muy especial. Me llama mucho la atención varias cosas de este cuate. Número 1, estos 10 leprosos ven a Jesús desde lejos porque sabían de su condición, sabían que no se podían acercar a los demás, sabían que eran rechazados. Un leproso en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, tenías que ir con el sacerdote del templo a que te viera la mancha o la marca que tuvieras, la laceración, perdón. O sea, no era ni un médico el que te checaba. Si el sacerdote te veía y decía: es lepra, eras automáticamente expulsado del pueblo. Eras automáticamente, si estabas tú en la sinagoga o en el templo, eras expulsado del templo. Es decir, estabas expulsado de la adoración a Dios. No podías acercarte al templo, no podías acercarte a la gente, no, eras excluido, eras una persona impura, porque en ese tiempo el lepra era igual al pecado. Entonces, a mí me llama la atención cómo este cuate, en Lucas 5, 12 al 16, me llama cómo a este cuate le valió.
Le valió, o sea, por completo, lo vio, lo reconoce y dice, Señor, se le acerca con rostro en tierra, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ojo aquí, ¿qué le dice? Si quieres, puedes, ¿qué? Limpiarme. No le dijo, Señor, si tú puedes curarme, no le dijo, cúrame, no le dijo, quítame esta enfermedad, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, porque este cuate reconocía que estaba en una condición de pecado. Esto, cuando estaba leyendo yo esto, yo decía, Señor, el Señor me estaba dando un mazazo súper duro al corazón, porque dije, ¿cuántas veces hay personas nuevas que vienen a la iglesia y que alguien se para y que alguien viene por primera vez y pasan y se les hace hacer una oración de recibir a Jesús? Y yo, el Espíritu Santo me estaba diciendo, Luis, tú también te debes de parar junto con esas personas nuevas y reconocer tu pecado diariamente con el Señor. Porque sé, fíjate bien, te decía, el sacerdote dictaminaba si tú tenías lepra. Una mancha de lepra, por muy chica que te aparezca aquí, por muy chica, hace que todo tu cuerpo ya tenga lepra. O sea, no es así, ay, nada más es una manchita, pues no pasa nada. No, si tú tienes una mancha de lepra, esa enfermedad es completa, o sea, ya estás lleno. Lo mismo pasa con el pecado. Una manchita de pecado hace que todo completamente estés condenado al pecado, y el pecado es muerte. Y dice, fíjate, me llama la atención este cuate, porque dice, si quieres puedes limpiarme. Este cuate casi yo te digo, yo me puedo meter en el corazón de ese cuate. Ese cuate lo que no quería era no ser sanado, era ser limpiado de su pecado, era ser que pudiera recobrar la dignidad que el mismo pecado le estaba quitando. Yo imagino el anhelo del corazón de este cuate que tenía lepra. Me imagino su anhelo de regresar nuevamente al templo y adorar al Padre. Me imagino el anhelo de volver a estar dentro del templo junto con los demás estudiando la palabra. No sé, me imagino muchas cosas. Por eso, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le contesta, volvemos al mismo, y dice, extendió la mano. Jesús siempre viene a quitar los argumentos de los religiosos. Siempre viene, no, es que esto no se puede. No, ¿cómo no se puede? A ver, y extiende la mano. No lo podía tocar. Hizo algo que estaba en contra de la ley y lo toca. Y sí quiero, pum. Y dice la palabra, en ese momento es limpio. Pero cuando habla de limpieza, no significa que solamente a la enfermedad, significa al pecado, significa a la falta que tenemos. Yo espero que el Espíritu Santo en esta tarde, a ti y a mí, nos convenza de eso, nos convenza del pecado, de la falta que tú y yo tenemos, de que tú y yo necesitamos un Salvador, de que tú y yo necesitamos un Redentor, de que tú y yo necesitamos un abogado delante del Padre. Y por eso dice, sé limpio. Fíjate, hay alguien, igual hay enseñanza de eso en YouTube por parte de nuestro pastor. Habla de Naamán. Naamán era una persona que igual estaba constituido de lepra. Y se acerca al profeta Elías. Elías lo manda al lago, no me acuerdo cómo se llama el lago, no me vean feo. Y lo manda al lago y se sumerge 7 veces y es limpio. Dice la palabra que su piel como la de un bebé. Todos vemos a un bebé, yo lo veo y ahorita lo estoy viendo diario, ¿no? Así de, ay. Y veo la carita de mi bebé y dije, órale, ¿a poco así dejó a Naamán el padre? Y sí, así limpiecito. Dice que su piel de ese leproso de Naamán quedó limpia completamente como la de un bebé. Entonces, quería limpiar. Jesús lo que quería, bueno, lo que este cuate quería era limpiar su pecado, limpiar su falta. Ahora bien, yo te quiero mostrar, espérenme, ya se me movió todo. Es lo malo de las tablets, ténganme paciencia, por favor. Entonces, te quiero mostrar 2 comparativas: lepra y pecado. Acuérdate, en ese tiempo el lepra era igual al pecado. Y me pasa, y dice, ok, y fíjate, ocurren cosas iguales tanto en el pecado como en la enfermedad de lepra. ¿Qué causa la enfermedad de lepra? Repulsión. ¿Alguien ha visto? Métanse, si tienes internet, métate luego de cuando llegues a tu casa, cuando termine la conferencia, métete y busca una imagen de una persona que tenga lepra. Causaba repulsión. En aquel tiempo
como era una persona que era constituida como inmunda, como impura, la gente lo hacía como que lo repudiaban, ¿no? ¿Qué causa el pecado? También causa eso, causa repulsión. Tarde o temprano, el pecado, la pequeña mancha que tú tienes, así como era constituido el lepra, tú tenías una mancha de lepra y bastaban meses o quizás un espacio de un año para que todo el cuerpo estuviera lleno de lepra. Así pasa con el pecado. Es lo mismo. Falta una mancha, una pequeña mancha. A lo mejor tú dices, es que no pasa nada. Es que hice esto, pero no ocurrió nada. Claro que sí ocurre. Si tienes una pequeña mancha de pecado, a lo mejor tú, joven, y yo podemos pensar, es que si yo entro a este sitio de internet no va a ocurrir nada. Claro que ocurre. Tarde o temprano vas a estar lleno de pecado. Tu cuerpo se va a llenar de pecado. Puedes empezar con una cosa pequeña. Ese es el engaño del enemigo. Ese es el engaño de Satanás. Hacerte pensar que no va a pasar nada, que todo va a estar bien. Hacerte pensar que con esa pequeña mínima cosa que tú vas a hacer no te va a ocurrir nada, solamente es una pequeña mancha. No, no es cierto. Así como el lepra empieza con una pequeña mancha y se extiende por todo tu cuerpo, así es el pecado. Así se constituye el pecado y causa repulsión. Tarde o temprano tu falta y la mía va a causar repulsión. ¿Sabes en dónde? En tu familia. Una persona adúltera tarde o temprano va a causar repulsión de su esposa o de su esposo. Una persona fornicaria tarde o temprano va a causar repulsión. Una persona que roba tarde o temprano va a causar repulsión. Una persona mentirosa, llena de murmuración, de queja, tarde o temprano va a causar repulsión. Es lo mismo. La segunda comparativa es el desagrado. El pecado no es para nada agradable y mucho menos para Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Hay muchos que dicen, ay, es que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, Dios es santo, es puro. No puede convivir con el pecado. Eso va a causar desagrado. Ahora, otra cosa, es contagioso. Quédate un día con una persona llena de murmuración y vas a ver si no vas a terminar murmurando tú también. ¿Alguien le ha pasado? Soy el único, ok, saluda a todos. Quédate con una persona que está viendo y se está llenando la mente de estupidez de la pornografía. Te aseguro que al segundo día o al mismo día vas a terminar viendo esa cochinada. Lo tenemos que llamar como es, o ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el título? A ver, cerremos nuestras Biblias. Vamos a hablar del Dios de la prosperidad, del Dios del amor, del Dios que da paz. Esto es el Evangelio. Esto es la lucha. Esto es la lucha. Quédate con alguien así y tarde o temprano vas a estar contagiado. Es más, y si tú y yo tenemos una transgresión, la persona que tú tengas cerca va a estar contagiada por ese pecado. Es claro, una persona llena de ira, de contienda, tarde o temprano va a contagiar a sus hijos, va a contagiar a su esposa. Tarde o temprano vas a contagiar tu núcleo familiar de mentira. Tarde o temprano vas a llevar destrucción a ese hogar, a esa casa. O si eres joven, a tus padres o a tus amigos, no lo sé. Eso va a causar. Cuarta característica, el pecado, al igual que lepra, causa insensibilidad. No esperes a que esa pequeña mancha se siga corriendo y llegue un punto en que ya no sientas nada. En que el pecado te haga pensar que no pasa nada, todo está bien, no ocurre nada, no pasa nada. A que el enemigo te siga convenciendo de lo contrario del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo nos convence de juicio, de justicia, de pecado. Nos ministra, nos enseña, nos corrige, y el enemigo lo que nos da es comodidad. Es toma, aquí está esto o lo otro, aquello, órale. Y no dejes que el pecado cause en ti insensibilidad, de que llegue un punto en que ya no sientas. A mí me pasó, y es horrible. Una vez se lo compartí a mi pastor. Me metí en varias cuestiones por escuchar voces equivocadas, por juntarme precisamente con personas que me contagiaron de esa parte. Y yo pensé que como joven podía hacer lo que yo quería, porque la banderita era, eres soltero,
La banderita era, no pasa nada, tú eres soltero, no te ocurre nada. Ay, si tú estás joven, tú estás soltero, además tienes derecho de esto y de esto y de esto, y irte recio. Eso, fíjate qué consejos me decían, fíjate qué consejos yo recibía. Y yo recibí esa basura, ¿y qué crees? Caí. Y yo le compartía en esa tarde a mi pastor, y se los comparto a ustedes. Llegó un punto en que yo salí de ese lugar. Y realmente se los comparto así. Yo salí de ese lugar, eran cerca de las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Yo sentí, ya habían abierto el metro, la gloriosa línea 12 del metro, que está bien hermosa. Ya la habían abierto, y subí las escaleras del metro, y mientras yo iba subiendo las escaleras del metro, yo sentí como algo aquí adentro se rompió y explotó. ¿Alguien ha escuchado cómo truenan estas lámparas que están aquí? Así como cuando así, yo sentí lo mismo aquí adentro. En ese tiempo, en esa hora de la mañana, estaba yo, creo que no recuerdo dónde era, la neta. Y caminé desde ese punto hasta mi casa a esa hora de la mañana. Sí es un buen tramo, no es aquí como que a la vuelta, sí era un buen tramo. Sí recuerdo que caminé por lapso de 2 horas, y desde ahí no sentí nada. Era yo como si yo estuviera un muerto espíritu, como si anduviera yo precisamente, como lo narra la palabra, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y así me sentía como un muerto, no sentía nada, había insensibilidad. Es lo mismo que causa el lepra, lo mismo que causa el pecado, insensibilidad. Y la última comparación es la siguiente, porfa. El pecado, al igual que lepra, es incurable. Una vez enfermo de lepra, no hay cura para lepra. El día de hoy hay tratamiento, pero no hay cura para lepra. El pecado es igual. No hay cura para el pecado. ¿Y qué crees? Todos estamos enfermos. Todos estamos llenos de pecado. Dice la palabra, por cuantos todos pecaron. Inclusive yo hoy pequé. ¿Y cómo está predicando? Pues sí. Quizás en la mañana, quizás en un pensamiento, no sé. Quizás ayer. Y quizás tú y yo el día de hoy venimos con una pequeña mancha. Y quizás tú y yo venimos con esa mancha que tarde o temprano se va a correr por todo nuestro cuerpo. Y que tarde o temprano nos va a dejar insensibles, nos va a dejar en el desagrado, nos va a dejar en la soledad, nos va a apartar como este cuate lo apartaron del templo, nos va a dejar fuera de la comunión que tenemos con Dios. Yo no sé si puede haber otra cosa peor que eso. Yo no sé si puede existir otra cosa peor si tú y yo creemos en Cristo, creemos en Jesús. No sé si puede existir otra cosa que sentirte lejos de la presencia del Padre. No sé si puede existir algo peor que eso. Y hay algo que te quiero comentar. No hay método, sistema ni religión, que pueda curarte del pecado. Si tú por tus propios esfuerzos, por tus propios medios, tú buscas hacer eso, curarte de eso, no lo vas a lograr jamás lo vas a lograr. Fíjate, te pongo ahí en Levítico 13 y Levítico 14, no los leas, la neta está muy extenso, son unas leyes, es Levítico 13 y Levítico 14. Levítico 13, quiero que pongas atención aquí. Levítico 13 habla sobre qué pasa si llega una persona llena de lepra. Eso habla Levítico 13. Y Moisés pone una serie de instrucciones ahí de lo que se tiene que hacer cuando se presenta una persona llena de lepra. La expulsan, la examinan, esto, el otro, aquello, bla, 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 bla. Y Levítico 14 habla en caso de cura de lepra. Hace rato te decía que la lepra es una enfermedad, ¿qué? Incurable. Y yo dije, Señor, ¿para qué entonces pusiste una enfermedad? ¿Para qué pusiste una ley para una enfermedad que es incurable hasta nuestros días? O sea, ¿para qué?
O sea, puedo entender que estaba Levítico 13 y el Espíritu de Dios guía a Moisés a escribir sobre Levítico 13 en caso de lepra, pero Levítico 14, ¿para qué está escrito si es en caso de que se presente alguien que ha sido curado de lepra? Y viene igual ahí la serie de instrucciones. ¿Por qué te menciono esto? Porque a mí me llamó la atención cuando Jesús le dice al leproso, cuando Jesús le dice al leproso, le dice, sé limpio, y le dice, no le digas a nadie, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. O sea, lo manda al templo, vete con el sacerdote, ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. ¿A quiénes? A los fariseos, a los del templo. Y yo dije, ¿por qué puso una ley que era para una enfermedad incurable? O sea, casi era así como que, pues, ¿para qué la pones si de todos modos el lepra no se cura? Y para mí Dios preparó desde Levítico el camino para anunciar a Jesús. Porque con esto llega el leproso es limpiado de su pecado, es limpiado de la enfermedad de lepra, y le dice, ve y preséntate al sacerdote y ofrece la ofrenda que ahí dice, y este cuate va. Imagínate la cara de los sacerdotes cuando llega este cuate que expulsaron alguna vez porque era un leproso. O sea, imagínate la cara del sacerdotillo ese que había expulsado a ese cuate del templo. Imagínate que de repente tú te peleas con alguien, lo mandas a la fregada, lo mandas lejos, y de repente ese cuate llega y dice, está curado. ¿Te acuerdas de fulanito de tal? Tenía lepra y ahora viene y se presenta aquí en el templo. Pues ¿cómo le hizo? Tomó malteadas de Herbalife, fue con el doctor Simi, que le inyectaron vitaminas, fue al Seguro Social. ¿Qué le hicieron? Imagínate la cara de los sacerdotes cuando ven llegar al que expulsaron del templo así, curado de lepra. Y por eso le dice Jesús, ve y preséntate. Y yo cuando estaba viendo dije, desde aquí estaba preparando el Padre el camino para Jesús. Lo que Jesús le estaba, casi en otras palabras, yo me imagino que Jesús le podía decir, ve y preséntate y diles que ya hay quien cure la lepra del mundo. Es decir, ve y preséntate y diles que ya hay quien cure el pecado del mundo. Ve y preséntate y diles que ya hay quien sane, quien restaure, quien vuelva a los perdidos al hogar. Ve y preséntate. Y la verdad, yo cuando dije, wow, dije, Señor, no manches. Y por eso cuando veo esta parte dije, para mí que cuando llega el leproso, imagínate, esos cuates siempre abrían el libro del Levítico 13, ¿no? Este cuate el leproso, aquí dice la ley que esto y que esto y que esto y que esto. Imagínate el rollo de Levítico 14 lo tenían guardado porque eran rollos, no eran libros. Imagínate así lo tenía hasta lleno de polvo, así de, ¿y qué hacemos? Pues vamos a ver qué dice la ley. A ver, ¿a poco yo me imagino la cara de esos cuates? ¿A poco hay una ley que dice sobre la cura de lepra? Y lo ven y dicen, sí hay. Pero ¿quién lo hizo? Por eso Jesús dice, no le digas a nadie. Yo me imagino que sí les dijo, ¿no? Así de, no, pues es que hay un cuate que se llama Jesús y que me curó y me limpió y no me criticó y no me expulsó del templo como ustedes, bola de hipócritas. Me aceptó, me redimió, me limpió, me lavó mis heridas, me sanó completamente. Y el día de hoy puedo presentarme delante de ustedes y decir, ¡hey! Ya hay quien está haciendo esto. Y la verdad a mí me llena de emoción, me llena de sentimiento, porque tú y yo así nos presentamos y nos debemos de presentar diariamente delante del Padre. Decir, tengo una mancha de pecado. Tú y yo tenemos una mancha de pecado diariamente tenemos lepra espiritual que se mueve por todo el cuerpo. Pero también el día de hoy tenemos este mensaje de esperanza por parte de Jesús, de decir, hey, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y por eso es lo que yo te digo. Hay veces en que digo, ay, eso es para los nuevecitos, que confiesen en sus faltitas, ¿no? Que vayan y que acepten a Cristo, ¿no? Que vayan y que hagan su oracioncita, ¿no? También es para ti y para mí, porque tú y yo tenemos una mancha de lepra. Tú y yo, bueno, no sé tú, yo sí.
yo tengo una mancha de lepra que debe de ser limpiada. ¿Por quién? Por el único que puede hacerlo. El pecado es incurable y solamente hay alguien quien lo está haciendo. ¿Y por qué Jesús lo toca? Jesús no se contagió porque Jesús hizo lo que necesita. Escúchalo bien. ¿Por qué Jesús lo toca y no se contagia? Porque Jesús hizo lo que necesitábamos. ¿Qué? Obedecer el corazón del Padre. E hizo lo que merecíamos. ¿Qué merecíamos tú y yo? La muerte. ¿Qué merecíamos tú y yo? La cruz, la corona, los clavos. Eso merecíamos tú y yo. Entonces, me gustaría que el día de hoy tú tuvieras una cita con el Espíritu Santo. Si tú el día de hoy puedes ponerte de pie por un momento y vamos a orar.